el reflotamiento de cetáceos varados. Y claro, la idea va a ser un poco hablar sobre eso. Voy a ver si es que se mueve, ya, ahí sí. ¿Cómo se mueve? ¿Por qué no me deja mover? Ya, ahí sí. Pero obviamente que es esto de reflotar cetáceos también está muy relacionado con lo que son varamientos, mortandades masivas de cetáceos. Y entonces voy a entrar, como ya que yo vengo desde el ámbito un poco más biológico, entrar en por qué suceden estas cosas y realmente qué podemos hacer. No hay en algunos casos en que no hay tanto para hacer. Y entonces es ahí importante el poder ver que realmente están en nuestras manos. Y yo le voy a hablar un poco desde mi experiencia. Como decía Cecilia, yo vengo trabajando ya bastantes años en cetáceos, pero principalmente vengo desde el ámbito de la ecología, la biología, soy biólogo marino, mi doctorado fue en genética, pero he participado en bastante trabajo de terreno, desde el aire, buscando ballenas, haciendo transectos lineales para estimar abundancia, también desde barco, mucho tiempo en barco y en bote, también para lo mismo hacer estimaciones de abundancia, también obtener información asociada con fotoidentificación, que nos sirve mucho para hacer muchos estudios asociados con patrones de migración, residencia, también hacer estimaciones de abundancia. Y principalmente yo diría que mi carrera ha estado centrado en lo que fue genética, y quizás eso venía un poco, como yo digo ahí abajo, desde la oferta y también desde la demanda. Ahí venía quizás mi estudio un poco más desde el punto de vista de la oferta, de lo que a mí me interesaba hacer y que lo que yo ofrecía, pero en los últimos años, yo diría que como en los últimos 10 años, estoy cambiando un poco la mirada y estoy tomándola ya ahora desde la demanda, o sea, desde qué es lo que se requiere realmente en la investigación de los cetáceos para poder responder preguntas que sean de importancia, tanto como para la comunidad, pero también en el caso, por ejemplo, de ustedes, para los organismos técnicos del Estado, qué información biológica y ecológica los científicos tenemos que generar que facilite el trabajo de ustedes y también responda a las necesidades que tenemos como país. Entonces ahora la mirada ha cambiado un poco y por eso es que los trabajos que estamos haciendo ahora ya desde SEASA, porque ahora mi trabajo está acá, yo llegué como hace 4 años desde Nueva Zelanda, estuve como casi cerca de 12 años viviendo allá, y ahora el foco es trabajar acá en la región de Coquimbo principalmente, pero también trabajamos en la zona de Atacama, pero con ese foco, con hacer investigación que sea de importancia para alguien, para algún stakeholder, tanto público como privado. Y solamente les voy a mostrar 4 ejemplos que un poco para contarles cómo, de dónde está la mirada. Ahora nosotros, por ejemplo, uno de los proyectos grandes que estamos haciendo está centrado en las ballenas finas en el archipiélago Humboldt, que es este archipiélago desde la isla Chañaral hasta los islotes Pájaros, que involucra entonces Coquimbo y la región de Atacama. Y ahí tenemos entonces bastante trabajo asociado con muchas líneas, y ahí puse a las colaboradoras con los que principalmente trabajo abajo a mano derecha con María José Pérez, que es de la Universidad de Chile, donde estamos haciendo el estudio genético de la ballena fin, pero también de otras especies de cetáceos, y de ahí es importante, lo voy a mencionar también en algún momento, la colecta de biopsias de piel, que generalmente a Eric o a Gerardo los molesto cuando sabemos que hay algún varamiento para que colecten una muestra de piel, porque hay mucha información valiosa que se puede obtener de ahí, y en particular, bueno, con las ballenas fin, además de animales que han sido varados, nosotros obtenemos muestras de piel a través de un rifle que dispara un dardo y que retiene una muestra de piel bien pequeña, y es posible hacer, como aparece abajo a mano derecha, estos árboles donde muestran las relaciones genéticas entre las ballenas, por ejemplo, en verde, que son del Atlántico Norte, en azul todas las del hemisferio sur, y en rojo las del Atlántico Norte. Es un estudio entonces que lidera la María José Pérez y que nosotros hemos trabajado bastante acá en el archipiélago Humboldt siendo la colecta. También hemos trabajado con... Parece que alguien tiene el micrófono prendido, a ver si todos podrían revisar y silenciarlo, por favor. Los estudios que han liderado Maritza Sepúlveda, implantando marcadores satelitales. Ahora ya se les pone un marcador a las ballenas y es posible entonces seguir todos los movimientos, y ha revelado, por ejemplo, estos 2 mapas que aparecen acá, movimientos más locales, bien cercanos a la orilla, más o menos desde Copiapó hasta Concepción, pero también, como aparece en el otro mapa aquí en rojo y en azul, movimientos a mucho más larga escala, que es lo que uno espera también en estos animales que migran bastante.
Y el trabajo que hemos estado haciendo con Susi Buchan acá en el CEASA, que ha estado asociado con la colecta de la bioacústica, de vocalizaciones tanto de ballena fin como de otras especies que hay en el archipiélago de Humboldt, pero también asociado con la parte oceanográfica. Ella es oceanógrafa, entonces también estamos estudiando cómo es la relación entre las ballenas, el krill, el medio ambiente, a través de la colecta de fecas, como aparece acá en la malla, con las fecas rojas que normalmente se ve en estas áreas de alimentación, pero también implantando sensores como estos sensores AcuSound que hemos puesto desde el verano pasado, que nos permite ver el movimiento en 3 dimensiones. Entonces, toda esta información en realidad lo que estamos haciendo es traspasarla a los operadores turísticos de este lugar del archipiélago Humboldt, que desarrollan una actividad productiva, que necesitan no solamente poner el bote al lado de una ballena y mostrarle a la gente una ballena, sino que requieren conocimiento técnico que les permita relatar qué es lo que sucede ahí. Ya la gente no se conforma con que le muestren una ballena, quiere saber qué ballena es, por qué está ahí, cuándo llega, cuándo se va, es la misma que llega todos los años, qué es lo que está comiendo, cuántas veces come, a cuánta profundidad llega. Bueno, esa información entonces es la que nosotros estamos generando para poder mejorar los relatos que se generan y que se entregan en el archipiélago de Humboldt, y que ha hecho en buena parte, creo yo, además de muchos otros aspectos, obviamente, el que sea este uno de los mejores lugares para hacer observaciones de cetáceos en Chile, a nivel comercial, digamos, a nivel turístico. Ahora, otro foco que también creo que es importante y es otro de los que también he estado promoviendo este estudio de ballenas francas. Ustedes probablemente han escuchado las ballenas francas, hay varias poblaciones en el mundo. Acá en el stock de Chile-Perú es una de las poblaciones con menos cantidad de ballenas, se supone. Tenemos ese supuesto de que hay una población que está en peligro crítico, que no deberían de haber más de 50 ejemplares, pero yo estoy tomándolo ahora desde otro punto de vista, porque para mí, si aplico el método científico, si hay pocos animales, puede ser que hay pocos animales y que la población es baja. Lo otro puede ser de que hemos estado buscando ballenas francas en el lugar equivocado. Y desde el año 2017, con gente de la región de Aysén, hemos estado haciendo el foco en el Golfo de Penas. Porque se han registrado hembras con cría, y no solamente una, varias hembras con crías, particularmente en la parte norte del Golfo de Penas. El año pasado nuevamente hicimos otra expedición y nuevamente encontramos hembras con cría. Este es el único lugar en Chile donde uno regularmente ha estado encontrando ballenas francas con cría, y entonces está ocurriendo la reproducción y la crianza. Entonces, esta investigación también tiene el foco particular porque es una de las especies, diría, que tiene peor estado de conservación en Chile, que es la población de Chile-Perú de ballenas francas. Entonces ahí también hay una necesidad para también apoyar y asesorar a los organismos técnicos. Hay todo un plan de recuperación de esta población que se maneja a nivel de ya internacional con la Comisión Ballenera y Chile-Perú. Entonces aquí hay una necesidad de poder entregar mayor información al respecto. Si quieren ver ahí, les comenté, les pongo a mano derecha en el canal de YouTube de SEASA, tenemos un video, particularmente una cápsula, en realidad bien cortito, donde hablamos de esta investigación que estamos haciendo. Hay otra especie también que es súper importante, y si no la investigamos nosotros, no sé quién tendría que hacerlo, y es el delfín chileno. La única especie endémica de cetáceos que tenemos en Chile es esta especie, al ser endémica, al además ser súper costera, estar en lugares donde hay mucha actividad, tanto de acuicultura como de pesca, es altamente vulnerable. Por lo tanto, necesitamos tener y ahondar en el conocimiento científico de esta especie, y entonces estamos participando junto con el Centro de Investigación Eutropia y los otros socios que aparecen abajo a mano derecha, en este proyecto FIPA, perdón, que estuvo desarrollándose los últimos 2 años, y que entonces ya está como terminando, creo, ya debiera estar terminando en estos meses ya de manera formal. Y entonces donde se ha estado evaluando esta interacción entre el delfín chileno y la actividad de pesca costera y de acuicultura. Entonces, nuevamente, otra especie que requiere realmente investigación, porque hay necesidades para informar a la comunidad, a los distintos stakeholders, al ámbito público. Y finalmente, el otro cuarto punto donde también donde estamos como bien centrados, es en esta mortandad regular que está sucediendo en Aysén de ballenas 6, y esto lo voy a tocar un poco más adelante, porque es una de las temáticas quizás más importantes que tenemos en Chile, con la mortandad regular que está sucediendo en este sector. Abajo a mano izquierda aparece el mapa que pusimos en el paper que publicamos sobre la varazón del año 2015 y también comienzo del 2016,
que es la más grande finalmente, más de 300 animales que se encontraron en las costas del Golfo de Pena y que además hemos continuado con la investigación, hemos continuado yendo al lugar, aparece ahí al medio abajo el número por año, más o menos de animales encontrados nuevos animales que siguen muriendo. El año 2019, que fue donde pudimos recorrer también un poco más, 27 ballenas, todas juntas en un sector muy pequeño, en el seno escondido. El año pasado, lamentablemente, por COVID y restricciones no pudimos movernos mucho, solamente encontramos una con nuestros colaboradores de allá de Aysén, pero acá tenemos un problema serio. Si esto sucediera en otros lugares donde hay mucho más quizás propaganda no sé, en Estados Unidos, aquí estarían, no sé, cerrando pesquerías, quizás esto aparecería por todos lados. Muertes regulares de cetáceos, de ballenas particularmente, aquí habría mucho más ojo, habría mucho más investigación, y acá todavía no hemos logrado llegar a eso. Ahora en el último tiempo hemos estado también utilizando herramientas satelitales junto con investigadores de Inglaterra para ahora utilizar imágenes satelitales para poder identificar las ballenas, cuándo sucede, cuántos animales, cuál es la extensión, y de hecho va a haber una estudiante de doctorado que va a comenzar a estudiar en particular cómo hacer de las imágenes satelitales una herramienta que nos permita automática para poder entonces darnos cuenta que hay una varazón o una mortandad masiva para poder entonces estar monitoreando esta área que es tan difícil de llegar como el Golfo de Pena. Yo diría que es el lugar más remoto que tenemos en Chile en cuanto a ambiente marino. No, casi no vive nadie, hay solamente en un lugar ahí un puesto de la Armada de Chile, nadie va casi allá, no hay pesquería, casi no hay, o sea, hay una pesquería bien reducida, no hay agricultura, llegar allá es súper difícil. Entonces es uno de los lugares que están sucediendo cosas. Anteriormente les mencioné lo de las ballenas francas, bueno, eso es una de las cosas que sucede en invierno, así que menos todavía, ¿quién va a ir en invierno al Golfo de Pena? Y esto que está sucediendo normalmente como entre febrero o marzo, al parecer, con la mortandad de las ballenas 6. Así que un poquito más adelante voy a entrar en realidad en más detalle porque esto es una de las cosas que debiéramos ponerle más atención. Entonces, desde este punto de vista es que les quería mostrar entonces que creo que hay varias temáticas que son muy importantes que necesitamos ponerle mayor cantidad de atención. Obviamente que, claro, uno siendo científico muchas veces tiene la tentación a hacer lo que a uno le gusta también, pero mi visión es que creo que debemos de derivar hacia esta más de la demanda, y el varamiento, el rescate de los animales, las mortandades de cetáceos es una de las temáticas que deberíamos de abordar, y por eso es que me interesa también, a pesar de que yo no soy veterinario, pero me interesa mucho la temática. Solamente para partir, que desde mi punto de vista también biológico, ustedes saben, tenemos 5 grupos de mamíferos marinos en Chile, los dos de arriba que son los cetáceos, los misticetos a la izquierda, las ballenas, los odontocetos, los delfines a mano derecha, y abajo tenemos a los carnívoros, que serían los pinípedos, los dos de la izquierda, la foca o el elefante marino que está representado ahí, al medio abajo están los lobos marinos, y abajo a mano derecha está el otro carnívoro que son representantes de los mustélidos, digamos, chungungo y el huillín. Ahora, es importante, solamente los traigo a colación porque pensando en el modo de vida que tienen estos animales, tanto la foca, bueno, los chungungos también, tanto como los lobos marinos, ellos pasan buena parte del tiempo en tierra. O sea, no son animales completamente adaptados al ambiente acuático. Buena parte del tiempo entonces la pasan en tierra, principalmente lo que es asociado con reproducción, pero también en el caso de las focas el cambio de pelaje. Y entonces, desde el punto de vista biológico, creo que no es correcto hablar de varamiento de pinípedos, de carnívoros, de mustélidos, y muchas veces se utiliza eso. Y creo que muchas veces incluso eso llega a confundir a las personas, porque se habla de que se varó un elefante marino, se varó un lobo marino, y creo que para el concepto de que estamos hablando acá, de qué es lo que podemos nosotros hacer, yo eso los dejaría aparte. Y yo entiendo que dentro de la legalidad se junta, creo que entran incluso hasta tortugas, pingüinos, como que todo eso, y junto con los cetáceos se junta todo y se trata como si fuera una misma problemática, pero en realidad son, desde el punto de vista biológico, creo que son cosas distintas, yo los dejaría separados. Entonces, lo que voy a centrarme ahora principalmente está relacionado con los cetáceos. Y sugeriría también como dejar esa temática un poco más distanciada. Ahora,
que los cetáceos es alto número, es bien diverso. Acá en este mapa, que no es muy nuevo, pero al menos nos ilustra la alta biodiversidad que tiene el grupo de los cetáceos. Los que están todos mirando hacia la derecha son los misticetos o las ballenas, realmente. Desde abajo, por ejemplo, que está la ballena azul, hasta arriba uno va viendo ballenas fin, ballenas sei, ballenas francas, y todos los que están apuntando con su cabeza hacia la izquierda en esta figura son todos los odontocetos. Entonces, el odontoceto más grande, que es el cachalote, que aparece abajo a mano derecha, y de ahí empiezan a aparecer lo que se llaman los sifios, o algunas veces llamados también ballenas picúas, pero en realidad, como que si le ponemos la palabra ballena, como que complica el entendimiento. Son todos aquellos cetáceos que tienen dientes y que tienen un orificio respiratorio. Y también, por ejemplo, arriba a mano derecha aparece la orca. La orca es el delfín más grande que hay. Y entonces esto es el grupo que principalmente voy a estar hablando hoy día. Y estos son animales que están completamente adaptados para vivir en el agua. Por lo tanto, sus adaptaciones hacen que cuando van a tierra tienen serios problemas, y no va a haber ni un cetáceo que no tenga problemas cuando esté en tierra, a diferencia de lo que les mencionaba anteriormente de los pinídeos. Todo lo que es alimentación, como aparece arriba, este delfín común alimentándose, tanto como reproducción. Abajo a mano izquierda aparecen delfines oscuros también reproduciéndose, un macho que está abajo, que va a punto de copular a la hembra que está por encima. Abajo a mano derecha aparece la crianza, una ballena jorobada con su ballenato. Todas las actividades realmente de estos cetáceos, de este grupo, ocurre en el agua. Y hay animales, por ejemplo, migratorios comparados con los residentes. A mano izquierda aparece el mapa del track de ballenas jorobadas desde la península antártica, que es un área de alimentación, y que van migrando a lo largo de la costa de Chile para llegar al sector de mediados de la mitad de Perú, norte del Perú, tocan tierra y de ahí se van bordeando hasta Ecuador y Colombia, donde principalmente ocurre la reproducción y la crianza. Incluso ahora ya con mayor información sabemos que incluso siguen más arriba, pasan hasta Panamá, Costa Rica, e incluso creo que el borde norte es Nicaragua. Esta es la población de ballena joroba que migra por mayor cantidad, digamos, de distancia recorrida. Y esto es un movimiento que ocurre año tras año. Ahora, tenemos ese contraste de un animales altamente migratorios, que es también relevante para la temática que vamos a conversar de los varamientos, porque habla de la oportunidad de que esto suceda. O sea, si solamente, por ejemplo, vemos el track de navegación, vemos que desde más o menos, no sé, el Golfo de Pena, a lo largo de todo Chile, la migración de la ballena jorobada ocurre realmente mucho más afuera. Por lo tanto, no es tan común, yo creo, que vamos a encontrar ballenas jorobadas que vayan a estar varadas o muertas y que las encontremos en la costa, y donde aparecen principalmente debería ser en los lugares donde se acercan a la costa. Y ya sabemos, ahora hay un caso hace poquito, creo que la semana pasada, que apareció una ballena jorobada en el sector de la región de Magallanes, y que al parecer fue impactada por un buque. Y no me extrañaría, no recuerdo bien, habría que preguntarle a Mauricio Ulloa, pero la estadística no me extrañaría que la mayor cantidad de animales varados en ballenas jorobadas debieran estar concentrados en la parte sur de Chile. Y uno puede entonces predecir lugares donde podría haber mayor o menor variamiento de alguna especie. Ahora tenemos también otros animales que no son migratorios y que son residentes, o sea, los que viven, los cetáceos que viven principalmente en un sector bien acotado. Y yo aquí pongo dos casos. Uno, una especie que es altamente residente, el delfín chileno, que es el que está abajo a mano derecha, una especie altamente residente. Hay datos de animales que han estado por décadas casi en bahías muy cerradas en el sur de Chile. Y acá en el sector, digamos, de la costa expuesta, desde San Antonio hasta Chiloé, también es muy común verlos en ciertos lugares muy acotados, normalmente asociados con cursos de agua dulce, esteros, humedales, ríos, probablemente todos estos animales no se mueven más que decenas de kilómetros a lo largo de toda su vida. Y arriba tenemos al delfín nariz de botella, que no es que la especie sea residente en sí, sino que hay poblaciones que son residentes, hay otras poblaciones que se mueven mucho más, no necesariamente migratorios, pero que van a tener un rango de hogar mucho mayor. Y acá en Chile tenemos, probablemente ese delfín ha sido fotografiado miles de veces porque es uno de los que vive en la población residente del archipiélago Humboldt, sector de Islas Chorosdama, Isla Chañaral, y son animales que han estado desde muchos años. Yo partí interesado en los cetáceos cuando estaba en el colegio, y a los 15 años ya estaba yendo a la Isla Chañaral a ver delfines, y probablemente me debo haber encontrado ya varios años con estos animales y con estos mismos individuos.
Ahora, dentro también de los cetáceos tenemos aquellos cetáceos que son costeros y los que son pelágicos. Entonces los costeros son los que represento arriba en las dos fotografías, delfines nariz de botella y toninas boveras, uno tan costero que está compartiendo la ola ahí con un surfista, y como vemos en el caso de las toninas boveras, corriendo la ola, ellas solas, eso sí, no había nadie más que les competía por la ola. Son animales muy, muy, muy costeros, y probablemente eso hace que también el hecho de que o sea, explique que hayan pocos varamientos, o sea, animales que conocen bastante bien cómo es moverse con poca profundidad, con mucha corriente, con oleaje, con movimiento de agua. Yo creo que los hace mucho más adaptados a entender un poco cómo moverse en ese ambiente, comparado, por ejemplo, como está la foto abajo de los cachalotes. Cachalotes viven normalmente en lugares donde hay mucha profundidad, miles de metros. Los cachalotes pueden bucear fácilmente casi una hora, llegar a 1000, 2000 metros. Hay bastante información al respecto. Y entonces estos animales no están muy acostumbrados a vivir cerca de la costa, y probablemente esa también sea una de las razones de que cuando llegan cerca de la costa no tienen esta experiencia de qué hacer, y probablemente también sea uno de los factores que explique el por qué estos animales también pueden varar, y pueden varar en grupos grandes de los cachalotes. Ahora entonces tenemos este problema que cuando los cetáceos, y ya hemos visto entonces que tienen muchas adaptaciones para vivir en el medio acuático, cuando se acercan a la orilla pueden ocurrir varamientos masivos, como en este caso un varamiento que ocurrió el año pasado en Australia, creo que es del año pasado de Australia esta, donde en el caso de estos de calderones de aleta larga o ballenas piloto también le llaman a estos animales, se varan en grupos muy, muy grandes, pero también hay casos, y tenemos como oportunidades, como en este caso una ballena jorobada en Brasil, que solamente vara un solo animal. Entonces, en el caso de los varamientos hay veces en que uno puede concentrar los esfuerzos en un solo ejemplar, pero hay otras veces que el asunto se vuelve un poco inmanejable porque son muchos los animales que necesitan ayuda si es que están vivos y uno logra hacer algo. Entonces, un poco, la otra vez vi una charla que hizo súper buena de Mauricio Yo, que creo que de hecho ya está en la plataforma, y él hablaba de varias causas. Su revisión era mucho más completa. Yo solamente tomé algunos ejemplos de por qué podrían varar estos animales. Y en este caso principal, bueno, hablo de la vejez y de la enfermedad. En este caso vemos una foto de un cachalote, un macho, adulto, bastante viejo, bueno, se le puede ver que la coloración en la cabeza ya es bastante blanca, bien, bien clara, y tiene todas estas marcas que hablan de las peleas que ocurre con la presa principal, que son estos calamares gigantes. Y entonces este animal, este embaramiento que hubo de 3 animales adultos, bien viejos, en Nueva Zelanda, y claro, no había explicación para esto, lo reflejo en realidad porque los animales mueren, de la misma manera que bueno, todos los seres vivos mueren, y en algunas ocasiones, si es que mueren cerca de la costa, van a ser arrastrados por las corrientes, por el viento, y entonces llegan a la orilla. Entonces, no necesariamente hay una causa, no sé, humana o condiciones particulares en el ambiente. También la edad es un efecto que puede verse asociado. Entonces, tratar de reflotar estos animales quizás no tiene mucho sentido. Lo otro que también se ha hablado son las toxinas, y aquí les voy a hablar del caso del Golfo de Penas, pero primero les voy a mostrar un video que solamente, si que ustedes no están muy familiarizados sobre lo que sucedió ahí, este video muestra algunas imágenes de cuando se hizo la primera expedición al Golfo de Penas. Y entonces ahí aparecen las imágenes de lo que se encontró. Creo que esta fue la primera expedición, en bahías muy cerradas, lugares muy, muy reducidos, varios animales de ballenas 6. Y hay que recordar que quizás, claro, no lo he mencionado, las ballenas 6 en realidad no se conoce que sean animales gregarios. Principalmente se conoce porque son animales que no andan en grupo, no es como un grupo de delfines. Son animales que principalmente estarían solitarios. Pueden haber varias ballenas 6 o un grupo, pero muy distribuido, muy ampliamente distribuido en un sector, pero acá se encontraron animales, y muchos animales, en lugares muy reducidos. Entonces aquí me voy a tener un poco más para solamente recordar que lo que sucedió el año 2015, cuando hay una expedición que iba a estudiar y que iba a ir al Golfo de Penas,
espero que puedan ver mi puntero, pero voy a tratar de ver si de moverlo y ojalá que lo puedan ver. Y esta expedición iba principalmente al sector norte y poniente del Golfo de Pena. Era una expedición que iba a hacer estudios de eventos, que lideraba Freddy Hauserman de la Fundación Winai. Y resulta que ellos entonces al momento de entrar a este sector se encuentran con un grupo pequeño, bueno, ahora ya sabemos que era un grupo pequeño de ballenas, 6 que habían muerto. Ellos hacen el aviso, entregan el aviso y después entonces hay una expedición que va aquí en el mapa del medio, que tiene una letra P larga, es en este sector del estero Slide. Ahí fue donde se encontró principalmente al comienzo estos animales. Perdón, me fui hacia atrás. Y bueno, y eso entonces hace que después haya una expedición más grande, que es donde aparecían estos videos, y bueno, se conoce que eran primero de la especie ballena 6, que ya era extraño porque en realidad había muy pocos avistamientos de ballena 6, y ahí empieza a abrirse este interrogante, que por qué solamente ocurrió y afectó a una especie de ballena en particular, siendo que también hay otras especies que podrían haberse visto afectadas, y no solamente incluso una sola misma especie de ballena, sino que también podrían haber sido otros organismos. Tampoco se encontraban varazones o mortandades de otros organismos. Bueno, el asunto es que después esto hizo el que hubiera una expedición aérea, y eso es lo que está acá con la línea azul, en que se hace esta expedición aérea, y después acá están los detalles, y ahí se recorre un área mucho, mucho mayor, hasta Caleta Tortel, porque creo que de ahí entraban y salían, y entonces se pudo recorrer una buena parte del Golfo de Pena, y principalmente entonces aparecen el sector del seno Newman, que es el mapa en B, y el sector del seno escondido, que es el otro sector donde principalmente se encontraron los animales muertos, envenenados, se supone, y ahí entonces hay una cosa que me gustaría referirme, y es que una de las hipótesis que se planteó para tratar de entender cómo podían morir más de 300 animales, más o menos al mismo tiempo, porque las condiciones del estado de los cuerpos hablaba de que todos habían muerto más o menos al mismo tiempo, a pesar de que se encontraron también restos óseos que hablaba de ballenas varadas con anterioridad. Y entonces solamente se pudo hacer estudios de necropsia de un pequeño número de animales, y entonces en algunos se encontraron toxinas naturales asociadas con floramiento de algas nocivas. Entonces se planteó la hipótesis de que esta podía ser la causa que podía explicar, y en realidad como que explica lógicamente el que haya habido una floración de algas nocivas, que los organismos que están ahí en el plancton, en este caso Múnida, que es un pequeño cangrejo o camarón, que podría haber entonces acumulado estas toxinas, y entonces las ballenas al estar comiendo en este sector hayan entonces contraído estas toxinas y hayan muerto. Es una explicación bastante lógica. Acá lo que me gustaría solamente recalcar o relevar es que hubo una microalga el año 2000, si recuerdo bien fue el 2017, que hizo que se muriera toda fueron casi cerca de 150.000 salmones que venían desde el sector del sur de Magallanes. Iban en 3 barcos whaleboats, e iban a las plantas de faenamiento en la región de Aysén. Cuando cruzan por el Golfo de Pena se murieron todos los salmones de los 3 whaleboats, y entonces hubo una investigación. La industria del salmón siempre tiene dinero, así que mandaron a tratar de entender qué es lo que había pasado, y entonces hay un informe que se elaboró sobre eso, y entonces qué es lo que fue interesante, y es que hubo una alta concentración de una especie de microalga, en particular en el Golfo de Pena, que es del género Carenia. No es una microalga que normalmente se esté buscando en los monitoreos que hace IFOP, por ejemplo. Esta es una microalga además que no tiene restos duros, por lo tanto es muy fácil de que se pierda, digamos, si es que uno no la anda buscando. Y entonces es interesante ver de que esto podría estar asociado también quizás a lo que encontramos acá con el varamiento de las ballenas 6. Las fotos de acá solamente explican lo que les había mencionado antes, que hemos estado avanzando un poco en tratar de entender. Después hicimos otro trabajo utilizando imágenes satelitales para concentrarnos en algunos de estos lugares y poder entonces ver si es que las imágenes satelitales eran una herramienta. Hay dos maneras finalmente de analizar las imágenes satelitales. Uno, darse el trabajo y recorrer toda la costa a través de esta
de estas imágenes, o que fue lo que tratamos de hacer, hacerlo de manera automática. Ahora ya hay imágenes satelitales disponibles que son de muy alta resolución. O sea, en este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver 20 metros en esta escala, y es más o menos lo que uno encuentra en cuanto a los cuerpos. O sea, es posible ver los cuerpos de las ballenas desde el espacio. Y lo que entonces se está tratando de hacer es que, si es que hay una manera automatizada, solamente por el cambio de los colores, en este caso, que pueda diferenciar el fondo o de la tierra o del mar con respecto al cuerpo de los animales cuando han muerto. Y esto es un trabajo que estamos haciendo en un poco hay bastante desarrollo que hay que llegar, pero lo bueno es que al mismo momento que hay un desarrollo técnico en cuanto a mejorar los algoritmos para poder hacer este análisis, es que además las resoluciones que se logran con estos satélites es mucho mayor. Por lo tanto, estamos cada vez viendo además ahora de mejor manera. Y solamente el mapa de abajo a mano derecha que les quiero mostrar es solamente el varamiento del 2019, que principalmente está animales en el sector del seno escondido y en la entrada del seno slide, que fue donde se encontraron estos 27 animales en marzo del 2019. Ahora, otra razón que también es importante, y es que ahora con la cantidad de basura que hay en el mar, que llega obviamente que principalmente desde la tierra, está apareciendo cada vez más que los organismos marinos están ingiriendo, y hay toda yo diría que acá en la región de Coquimbo, los científicos de la basura han sido uno de los grupos que han estado mejor estudiando el problema de la contaminación por plásticos, microplásticos en Chile, en el ambiente marino. Y en este video se muestra una ballena de Bride, que, bueno, se varó en un sector también con poca profundidad, con una diferencia de marea bastante alta, pero acá lo importante fue que hicieron una necropsia, abrieron el estómago y encontraron todos estos restos de plástico en el estómago. No necesariamente esto explica que este animal haya muerto por eso, pero sí que entrega un pedazo de información que es importante y que también nos debería de llevar a pensar, chuta, a lo mejor de todos los animales que varan acá en Chile y a los que nosotros llegamos, a lo mejor debiéramos de empezar a realizar de manera regular una necropsia para buscar también este tipo de restos plásticos, tanto en todo el tracto digestivo en realidad, no necesariamente solamente en el estómago. Entonces, quizás vamos a volver un poco al final sobre eso mismo, sobre qué hacer cuando uno ya tiene un animal y ya está muerto y qué tipo de información se puede obtener. Ahora, otra de las razones que también puede suceder que porque un animal se podría enfermar, las ballenas tienen pocos predadores, en realidad son predadores más grandes, orcas es uno de los predadores, y vamos a volver a mencionar las orcas, pero increíblemente hay un lugar en el mundo, en Península Valdés, donde tienen un predador bien chico, y es las gaviotas dominicanas, que es la que le llamamos nosotros, particularmente a los grupos hembras con crías que pasan mucho tiempo en la superficie, han comenzado a atacar, se comen los restos de piel de las ballenas, y ahora ya, o sea, esto es un asunto relativamente reciente, que se ha desarrollado, y el problema es que empiezan a formar estas laceraciones y heridas que se infectan particularmente en las crías, que son las que pasan mucho más tiempo arriba de la superficie. Y entonces está creando todo un problema, porque si se fijan, no sé, todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido una cría nomás que sale a la superficie y es la que pasa más tiempo. Ahí viene un adulto, la hembra, que es capaz de pasar más tiempo bajo el agua, por lo tanto tiene una menor incidencia, digamos, de estos ataques. Y entonces han habido bastantes paramientos ahora ya en Península Valdés de crías, y que aparecen con estas laceraciones que son bien, bien importantes en el cuerpo y que, como les digo, se les infectan. En Chile creo que esto todavía no lo hemos registrado, pero se lo menciono acá porque es algo que quizás es bueno también mantener en el radar, y ahí aparece bastante bien estas laceraciones y estas heridas, se puede ver hasta la grasa que las gaviotas llegan a comer, principalmente la piel, pero llegan hasta la capa de grasa ya después de hacer tantas heridas. Le voy a pasar al siguiente. Bueno, algo que es bien común y sabemos acá que ha sucedido ha sido el mayo. Hay varios ejemplos. La charla de Mauricio, la que les refería anteriormente la semana pasada, él también mostró imágenes. Esto es de Tonga, en unas islas polinésicas,
que se los muestro porque en realidad como que muestra el problema. Entonces, un animal podría llegar a morir, pero aquí también muestra una solución que se hizo, y es que algo que no se recomienda en absoluto hacer, se hizo. Y se hizo de una manera que quizás también uno diría, chuta, esto fue todo lo que no tenían que haber hecho. Pero finalmente al hacerlo, logran soltar a esta ballena de todos estos cabos, después de bastante rato. Aquí van a poder ver bajo el agua que está la ballena bastante enredada, y no solamente son cabos, sino que también son boyas. Y el problema de al haber cabos con boyas es que además de que le restringe el movimiento, no, hace que la ballena no logre bucear tan libremente. Esta era además una hembra que andaba con cría, así que también creo que mayor problemática, y ahí se puede ver. Se lo voy a dejar para que lo podamos ver un poquitito más, pero alcanzan a ver no sé, acá abajo, por ejemplo, en la aleta pectoral, además la tenía enganchada la ballena jorobada. Estaba alrededor después de entonces todo el cuerpo, hay un cabo incluso que por acá se ve que va hasta abajo, y entonces este animal estaba bastante apretado. Entonces, el Tonga es uno de los lugares de reproducción de las ballenas, y hay bastante barcos y botes que van a hacer observación, whale watching, de hembras con cría, y claro, y entonces por la misma manera que yo creo que había bastante ojo, por allá atrás se ve de repente la cría. Bueno, y aquí entonces lo que sucede es que las personas decían que entonces van a hacer algo, se tiran al agua con cuchillos, además, y entonces ahí es donde se ve claramente la cría que está a mano derecha de la hembra que está más cerca de la embarcación. Y entonces comienza este seguimiento. A lo mejor este es un video un poquito largo, pero yo creo que es importante verlo porque muestra entonces las distintas situaciones que se pueden dar. Y ahí ya empieza entonces las personas a tirarse al agua para tratar se tiran un poco más adelante, se fijan, la ballena ya está moviéndose, va en movimiento bastante rápido, y entonces estos buzos, estos nadadores tratan de agarrarse o acercarse a la ballena, y si no, ahí si se fijan, ahí se agarraron ya del cabo. Y esta es la imagen de una de las cámaras de GoPro que tenían de estas personas, entonces, donde se ve que se van a acercar a la ballena y después se agarran del cabo, para tratar entonces de ahí empezar a acercarse hacia el sector. Como les digo, esto es todo lo que dicen no hacer. Se fijan, hay dos personas que van tratando de agarrarse con cuchillo además en las manos. O sea, aquí podría haber salido cortado cualquiera, un cuchillo en el ojo, porque si se fijan el movimiento y todo eso, que es muy difícil el poder controlar. Eh, bueno, entonces el asunto es que no sucedió en este momento, pero después continuaron y lograron entonces finalmente sacar todas las boyas y las crías. No sé si esta imagen realmente es de la hembra con la cría, pero al menos se pudo ver eso. Entonces, de ahí nuevamente algo que quizás no es lo que uno recomienda, pero finalmente hacen el trabajo y lograron hacerlo. Ahora, otra de las causas también que explica el por qué un animal o uno se podría encontrar animales varados es los golpes con embarcaciones, y particularmente embarcaciones grandes. Claro, si es con una embarcación chica, probablemente no va a haber tanto problema. Hemos visto animales acá en Chile con marcas relativamente chicas. Las marcas, por ejemplo, de hélice son muy claras porque son marcas cortas y muchas en una secuencia lineal. No sé, unas 10, 20, que es el movimiento del barco que va pasando y la hélice que va dando vueltas y deja puras marcas paralelas. Pero cuando se encuentran estos casos como en el bulbo de una embarcación grande, o en este caso creo que era un ferry, que es el del video que está pasando. Estas embarcaciones, ustedes saben, el barco grande puede estar a 15 nudos, casi 18 nudos, y sobre todo los barcos que entran a puerto, que vienen, no sé, con containers, son barcos muy grandes, casi ni van mirando. O sea, en realidad el barco sigue su propia ruta, y si hay una ballena entre medio, van a seguir, no van a cambiar de posición. Conozco solamente en un caso en Estados Unidos donde ya el problema es tan serio y afecta a una especie que es la ballena franca del norte, que ya ha hecho que tienen observadores de ballenas, y cada vez que observan ballenas las ponen en un sistema en que los barcos tienen que evadir y tienen que bajar además la velocidad cuando llegan ahí.
Entonces, esta es una problemática, y solamente recordarles que acá en Chile también tenemos esta problemática. Hubo un varamiento de una ballena 6 que se encontró en la costa de Porvenir, en Tierra del Fuego, en Magallanes, y al principio fue bien, bien interesante porque las imágenes que aparecían en la prensa hablaban de que había sido arponeada esta ballena, y esto solo porque aparecía una foto de algo que parecía un arpón, pero en realidad es una marca satelital. Estas son las marcas satelitales que se usan normalmente para poder seguir a los animales, que queda implantada sobre la grasa de la ballena, y lo único que aparece afuera es la antena, que es la que envía la transmisión al satélite. Bueno, y entonces en este caso lo que se conoció fue que ya que estaba marcada satelitalmente, fue solamente coincidencia, se ve que el animal estaba en el estrecho Magallanes moviéndose, y de un momento a otro, estaba creo que cerca de la mitad del estrecho Magallanes frente a Punta Arenas, deja de moverse, se mueve linealmente y después ya empieza a flotar y se mueve bastante lento, lo que uno podría imaginarse que es el golpe con una embarcación, quizás incluso hasta la embarcación lo lleva al animal por un tiempo y después ya se suelta, y después el animal termina flotando a la deriva de los vientos y de las corrientes y termina en la costa de Porvenir. Entonces, esta es una temática que es bien, bien importante porque sucede, y hay lugares, yo diría, donde hay que entonces poner ojo en Chile. El estrecho Magallanes es uno, y entonces a toda la gente ahí de Cernapesca de Magallanes yo creo que les debería de importar esto, porque el estrecho Magallanes es una de las áreas con mayor circulación de embarcaciones grandes, y ahí hay toda una problemática que va a ser difícil de poder abordar, si es que se quiere obviamente atacar y disminuir. Eh, la otra alternativa es no hacer nada y aceptar que esto va a suceder, pero es una bomba de tiempo, porque no creo que esto deje de suceder si es que no se hace nada. Esto yo creo que va a haber que ponerle atención. Eh, Otra de las cosas que también, porque uno podría encontrar animales varados, y es la evasión de predadores. Este es un video que es muy largo, así que no se lo voy a mostrar entero, que son como 8 minutos, pero voy a irme al minuto 3:20, porque de ahí comienza algo muy entretenido, y es que estos son unos barcos que estaban en Aysén, se van acercando, encuentran orcas, se acercan a la orilla, y encuentran, por ejemplo, aquí estas orcas que están casi como mirando hacia la costa, y están ahí esperando lentamente. Si se fijaron, las orcas están en el sector afuera del bosque de algas. ¿Y esto por qué quedan acá? Y entonces el barco como que se acercó donde estaban las orcas, y de repente se sigue acercando hacia la orilla. Y se ven más orcas atrás que están como moviéndose, pero particularmente esas dos que estaban como muy estáticas, esperando casi, diría yo. Bueno, pero el asunto es que entonces el barco este, que era una lancha más Acá está la grande, orca, po. pensaba que ya encuentra un animal aquí, pero pegado a la orilla, casi con el rostro, no sé si se lo imagina, pero la cabeza está mirando hacia o apuntando hacia la costa, Acá está, mira. se le ve la aleta dorsal acá abajo, por aquí, y entonces este animal es una ballena o minke o sei, ¿no? De la manera que se ve, no, yo diría que es minke, pero habría que verlo bien. Y entonces este animal está ahí esperando. O sea, aquí lo que uno podría Pelea. explicar esto es que en realidad es una defensa, un mecanismo de defensa, entrar y preferir irse hacia la orilla a ser cazado por las orcas. Y este entonces es un evento que está registrado en Aysén, pero ha sido bastante documentado también en la Por eso región andan hartas del orcas acá, sur de po. Aysén, donde está el Golfo de Pena, y también en el sector de Magallanes. Hay unos videos muy buenos del sector de Puerto Williams, donde hubo un grupo de orcas atacando a 3 ballenas 6, creo que 2 de ellas murieron o quedaron en la playa muy cerca de donde está el club de yate, donde está todo el asentamiento naval. Por lo tanto hubo bastante registro. Entonces, esta es una causa que en el sector de los canales creo yo que la hemos subestimado, y quizás incluso hasta la mortandad de ballenas 6, deberíamos de considerar este elemento como una causal quizás que podría estar explicando mucha mayor cantidad Orca, de nomás. mortandad de ballenas 6 con lo que nosotros normalmente estamos pensando. Ahora, ¿qué hacemos cuando encontramos animales en tierra? Hay veces en los que no hay que hacer nada, como en este caso, por ejemplo, estas dos imágenes. El de la izquierda habla del varamiento de la isla Clemente del año 2016, que afectó a ballenas pilotos, o mal dichas ballenas pilotos en realidad, pero los calderones de aleta larga, o una ballena 6 que se encontró en el seno escondido. Son animales que ya están muy descompuestos,
y en realidad, claro, ahí no hay mucho más que hacer. Una alternativa es dejarlos nomás y dejar que se descompongan. En el caso de las ballenas 6, como ha tenido un poquito más de atención, hay un grupo que ha estado dejando cámaras trampa en varios lugares ahí, particularmente se han escondido porque es uno de los lugares donde más ballenas se han registrado. Y entonces en las cámaras trampas se ve todo el resto de la fauna que llega a alimentarse, cóndores, jotes, pétrales gigantes, pétrales más chicos, y bueno, y uno ni se imagina todos los organismos del mar, todos los cangrejos que están bajo el agua, porque estas áreas sube y baja la marea bastante. Por lo tanto, estos animales en realidad se van a descomponer y no hay mucho más que hacer. Pero bueno, como ustedes saben, acá normalmente lo que uno debiera hacer y lo que la gente creo que está haciendo es o llama a Pesca o le escribe ahí a Chungungo a través de Twitter o llama también a los marinos a través del 137. Y claro, ahí es importante que ojalá que repitamos el mensaje, qué información en realidad es importante para esto. Chuta, ¿estamos hablando de un animal que está vivo o está muerto? Porque ahí cambia absolutamente la película de qué tan rápido hay que actuar y qué tan rápido hay que llegar al sector. ¿Cuántos animales son? ¿Cuántos animales? No solamente lo que uno ve en tierra, sino que también ver en el mar, porque a lo mejor es un varamiento que está ocurriendo, entonces a lo mejor hay animales que están afuera y que se puedan varar. ¿Qué especie es? Que también es bien importante para también saber con qué uno se va a enfrentar. Y si no se conoce, que ojalá que haya una descripción, averiguar en qué lugar se encuentra y si es que hay acceso, que es una de las cosas principales que yo he tenido como de problema, porque muchas veces te dicen, no sé, sabes que se vayó una ballena ahí en Punta Choro, pero resulta que las playas y los roqueríos son bien amplios y uno se puede gastar bastante tiempo en poder llegar al lugar. Ahora ya con todos estos aparatos de WhatsApp y cosas así, que es más sencillo que a uno le manden la ubicación a través de WhatsApp, y ahí uno ya sabe exactamente dónde está el lugar. ¿Cómo está la marea? Importante porque también si va a haber intento de reflotar, la marea es un elemento clave ahí para saber si es que vamos a tener que esperar a que suba la marea nuevamente o hay que actuar rápidamente porque la marea ya está subiendo o estemos con la marea más alta y después el animal quede en seco. ¿Cómo está el estado del mar localmente? También es súper importante. Acá hubo un varamiento que vamos a ver más adelante de una ballena fin en Tongoy y el mar no ayudaba tampoco, se varó justo en un lugar donde había oleaje y oleaje y oleaje y oleaje. Es muy difícil en esas condiciones lograr reflotar a cualquier animal. Bueno, ahí les hablaba, pedir posición por celular, quizás utilizando WhatsApp, lo más sencillo, y mantenerse, ojalá que la persona se pueda mantener en el lugar hasta que haya ya contacto con las autoridades y ya llega la Armada, la Capitanía de Puerto o Pesca. Ahora, dentro de mi experiencia, yo he estado en algunos varamientos, pero quizás de la manera que yo he visto esto, lo primero es que hay que mantener la seguridad. Me ha tocado estar en varamientos donde al menos en uno, dos personas resultaron con pierna y con brazo fracturado. Y esto un poco explicándolo porque muchas veces a los animales hay que darlos vueltas, hay que hacerlos que queden en una posición en que el orificio respiratorio quede descubierto y entonces pueda respirar con mayor facilidad. Y en eso, en que la gente se pone a mover un animal, alguien puede quedar debajo. Y así fue como se rompió la pierna esta vez en un varamiento. Pero también son animales que están altamente estresados. Entonces hay veces en que empiezan a coletear de la nada. Y entonces si uno está muy cerca, también puede sufrir alguna fractura. Entonces, uno, seguridad ante todo, siempre hay que mantener la seguridad por sobre cualquier cosa de las personas primero. Nunca actuar solo. Lo peor que yo creo que puede hacer uno es tratar de actuar solo porque va a ser bien difícil, al menos que esté tratando de reflotar quizá un delfín chileno, que lo va a poder hacer solo, porque es un animal chico, de 1,5 metros, con suerte pesará, no sé, 70 kilos, a lo mejor la puede hacer solo, pero en general no. Y entonces ahí es donde uno tiene que también tratar de actuar en grupo, sobre todo, como les decía, si que en algún momento el animal golpea o queda uno debajo del animal, hasta una persona se podría ahogar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo otro es que muchas veces, y yo diría que la gran mayoría de las personas llegan poco protegidas a los lugares en que van a trabajar. Entonces, llegamos con, no sé, uniforme, ropa de civil, ropa de calle, que no es la condición en realidad. A mí me ha tocado estar en varamientos en los que las personas llegan como vestidos para otra cosa, y eso hace que incluso hasta no se metan al agua, traten como de no mojar los zapatos. O sea, si vamos a ir a un varamiento hay que ir preparado a que nos vamos a meter al agua, va a estar helado, quizás lo ideal son los trajes de neopren.
para mí un traje de surf es lo mejor para esto, ojalá si hay buzos con los botines y con guantes, ir preparado porque esto va a ser helado y probablemente va a durar harto tiempo, entonces ir preparado a que va a haber que estar en condiciones así. Evitar los objetos cortantes, uno de repente no se imagina, pero los argollas, los relojes, estos animales tienen la piel muy sensible. Por lo tanto, hay casos en que las personas, claro, llevan su propia indumentaria y terminan también cortando a los animales. Una de las cosas que en Chile lamentablemente siempre ha sucedido y no he visto que no suceda es que siempre van a haber perros, mascotas, hay gente que incluso va con sus mascotas. Hay que tratar de mantener a los perros alejados y a otros animales porque es un factor de estrés además para el mismo animal y hay como sea, casos de que tratan de, no sé, empiezan a ladrar, capaz que vayan a morder, entonces mejor mantenerlos alejados. Tratar de mantener la calma, no gritar. Sabemos que estos animales también son altamente sensibles a lo que es sonido, entonces ojalá también mantener el nivel de ruido también lo más bajo posible. Hay una cosa que hay que mantener alejado dentro de lo que es el cuerpo, cuando un animal no se lo va a encontrar, es alejarse de la cola. La cola es muy poderosa en los cetáceos. Por lo tanto, cualquier momento, cualquier movimiento, cuando uno quiere pasar de un lado a otro, siempre hacer el movimiento alejado de la costa, de la cola, quizás incluso mejor moverse por delante que por detrás. En el caso cuando uno ya va a empezar a tocar a los animales, no tocar los ojos, todo esto después se los voy a mostrar en varios videos que se muestra un poco qué es lo que se hace. No tocar los ojos, hay que tener bastante cuidado, entonces ahí es importante que también las personas que vayan a ayudar tengan un cierto sentido de entendimiento del cuerpo de una ballena, cómo es el cuerpo, dónde están los ojos, dónde está el orificio respiratorio, dónde está la boca, o sea, en caso de que vaya a estar tratando con animales que tienen dientes, también es importante que no vaya a ser que también un animal en el estrés también por accidente vaya a morder a alguien. Entonces hay que tener como un sentido de dónde están estos órganos. Y por ejemplo, si yo sé entonces dónde está el orificio respiratorio, pero estoy tratando de echar agua al animal para que no se vaya a desecar la piel, obviamente que lo que no quiero hacer es ahogar al animal y entonces que le entre agua a través del orificio respiratorio. Entonces hay que tener como un sentido de orientación al respecto. Ahora, hay una recomendación que es bien común y es que no tirar la cola cuando se arrastra al animal hacia el mar. Y mejor veámoslo al tiro. Y es porque es una de las cosas que siempre yo lo he escuchado que dicen no lo haga, no lo haga, no lo haga, pero resulta que en algunos casos hasta funciona. Entonces aquí tenemos un varamiento en Brasil. Brasil, pues otra cosa, imagínense la playa, no es el oleaje que normal, bueno, a lo mejor este es el oleaje que tenemos en la Bahía de la Herradura, pero acá en Coquimbo, pero es pocas veces en Chile. Y aquí tenemos un grupo de delfines que andaban bien cerca de la orilla. Yo me imagino que estos grupos de delfines a lo mejor andaban buscando comida, andaban siguiendo un cardumen de peces, pero fíjense que empiezan a acercarse a la orilla, se acercan bastante a la orilla, pero hay unas olas chiquititas. Y hay un par de olas chicas que aquí ya deja un animal un poco más cerca, aquí en otro tren de olas, que también empuja de repente un poco más a los animales, y ahí con eso los animales ya se acercaron demasiado a la orilla y ahí empiezan a estresarse porque no son capaces de entender qué es lo que está sucediendo probablemente, y entonces no hay caso. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que sucedió? De repente nadie hacía nada, pero llegan aquí los amigos y a alguien se le ocurre empezar a hacer algo y después todas las personas empiezan a ayudar. Se fijan que el asunto puede suceder tan rápido y tan sencillo como se vio. O sea, de la nada los animales andaban nadando cerca de la costa bien y de repente se van. Entonces aquí empiezan entonces algunas personas, se deciden y ya vamos a hacer algo. Entonces aquí empiezan a aparecer todas las cosas que dicen que se supone que uno no debería hacer. Y es que naturalmente, ¿de dónde agarro a un delfín en este caso? Ahora estos son delfines más chiquititos, entonces es más factible que cada persona lo pueda tomar, pero ahí es donde empiezan entonces a utilizar todas las aletas, y entonces la persona que está aquí con el traje de baño negro empieza a agarrar la cola, aquí estas dos personas también agarran de la cola, pero aquí yo creo que esto de que no tomar a los animales desde la cola y empujarlo, yo creo que también hay que aplicarlo con un poco de criterio, porque se fijan, los animales no están arriba en la playa, sino que están aquí en el borde con el agua. Entonces, con un poco de empuje ya van a estar un poco flotando. Por lo tanto, yo creo que el empujar a los animales cuando el peso no está completamente sobre la tierra, sino que también hay un poco de agua y ayuda entonces a que el cuerpo no esté tan pesado sobre tierra, a lo mejor no es tan mala idea. Ahora, ¿por qué lo digo eso? Claro, muchas veces también uno podría comentar, ya resulta que
uno lo hace, pero después no sabe si es que los animales quedaron con daño. Sí, sí, podría ser eso también un asunto en que nosotros no vamos a ver un daño que se haya hecho al animal al hacer ese rescate, pero resulta que después, un poco más adelante, cuando ya se ven a todos los animales en el agua, el grupo de delfines se va. Entonces, bueno, chuta, no es que hayan quedado inválidos y que hubo un problema en la cola y que no los haga inmovilizarse. Finalmente después los animales son capaces de poder seguir moviéndose y de continuar con su vida, digamos. Entonces, en este caso, yo creo que, claro, esto, a lo mejor esa persona que va ahí, y el animal está como muy en alto y a lo mejor eso no, pero tratar de llevarlo lo más bajo posible, pero aquí lo clave para mí es que se actuó rápido, se actuó bastante rápido. Una vez que los animales se varan, empiezan a tratar de empujarlo, y entonces no pasaron mucho tiempo en el agua, no pasaron mucho tiempo en que la piel se les empezó a desecar, y además aquí hubo la fortuna en que los animales también eran pequeños, por lo tanto había una manera un poco de manejarlo. Entonces, este se los muestro porque yo creo que es uno de los pocos ejemplos que he visto en que a todo un grupo que se había varado rápidamente, las personas se organizaron, y aquí un poco, por eso les digo, yo quizás les voy a hablar un poco desde el punto de vista ciudadano, aquí nadie esperó a que teníamos que llamar a la Marina o la Capitanía de Puerto o hacer una pesca para poder hacer algo. Aquí la gente actuó y lograron hacer esto. Entonces, no es una crítica, pero es algo que también a lo mejor en algunos casos hay que plantearse lo que quizás hay que actuar en lugar de esperar. Acá en Nueva Zelanda ocurre, esto de Nueva Zelanda, ocurre mucho, es muy común que hay varamientos de calderones de aleta larga, y en este caso entonces en el sur de la isla del sur de Nueva Zelanda, un grupo de calderones que se acerca a la orilla, empiezan a acercarse cada vez más, van muy lento, este asunto si se fijan, no es que tiene que ocurrir algo muy extraño, de repente van nadando y de repente empieza este estrés y ya se empiezan a varar. Ahora, hay unos animales que quizás ustedes ven, los que están un poco más alejados, que se dieron vuelta y empezaron a nadar hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Había alguien que estaba filmando, pero menos mal que esa persona, bueno, siguió filmando porque podemos ver, pero había más personas, y entonces aquí rápidamente, antes de que esto sucediera o se pusiera más peor, empezaron algunas personas a aparecer y empezaron entonces a empujar. Aquí estamos hablando de calderones que son animales largos, grandes, son bien pesados, no es tan sencillo moverlos como el grupo de delfines que vimos recién. Entonces aquí ya las personas empiezan a aparecer y bueno, se meten al agua. Aquí, esto no me extrañaría que son como las condiciones mucho más similares a las de Chile, el agua es bien helada ya, pero el asunto es que son capaces de empujar de a poco. Ahora, claro, están la suerte en que los animales todavía estaban como a media agua, no estaban completamente en tierra. Y entonces empiezan a empujar de a poco a los animales que estaban más cerca de la orilla, utilizan las aletas. Fíjense que hay una persona que está aquí cerca de la cola, que quizás ahí hay que tener bastante cuidado porque están utilizando la cola, están moviendo, entonces ahí también es posible que podrían haber salido heridos, pero lentamente son, ¿cuánto estamos hablando? 5 personas en que se coordinan y empiezan entonces a mover a los animales y a reflotarlos. Entonces, este también es video, creo que es interesante ver porque muestra también de la misma manera anterior en que esto puede cambiar rápidamente. Ahora, si se fija, son distintas tomas. Entonces, ahora aparecieron más personas. Entonces, estos animales además se quedaron más o menos en el mismo lugar. Entonces, hay que tener cuidado en el momento en que uno reflota, en que esto pueda volver a suceder y los animales puedan volver a tierra. Sí, este ya pasó. Bueno, y aquí entonces les muestro un caso ya más clásico que es el de acá de Tongoy, que creo que ocurrió como hace 2 años atrás, si recuerdo bien. Bueno, pero aquí estamos hablando de una ballena fin, entonces ya no es un animal pequeño, es un animal bastante grande, lamentablemente murió ahí en la playa. Y entonces donde hubo finalmente acción por parte de las personas que viven ahí, de los pescadores, creo que incluso había llegado una embarcación más grande que estaba dispuesta, que estaba un poco más afuera, para poder remolcar a la ballena hacia afuera. Acá el lugar no era muy sencillo porque fíjense que era una playa de arena y entonces el animal se empieza cada vez a enterrar un poco en el lugar. Entonces ya es cada vez más difícil hacerlo. Ahí vemos a Gerardo, todo esto que andaba creo que por ahí, llegado hasta una máquina. Y entonces aquí hubo un poco de problemática porque, no sé si
vamos a alcanzar a ver, pero yo me imagino que es una cosa que a ustedes les debe suceder bastante y es que finalmente también hubo un conflicto acá, porque las personas después incluso lo hablan en cámara, en que un poco responsabilizan a que las autoridades no los dejaron actuar con anterioridad porque la marea iba bajando. Entonces ellos decían que podrían haber actuado antes, pero no los dejaban meterse al agua y podrían a lo mejor haber salvado a este animal. Bueno, es difícil en realidad evaluarlo desde ese punto de vista, en que sí que se podía o no. Pero fue imposible, los marinos, carabineros no dejaban meterse al agua de un principio. Si no, íbamos sacado la ballena, yo creo. Llevamos como más de 2 horas y media dentro del agua tratando de sacarla, pero entre los humanos no podíamos. Si pesa 15 toneladas más o menos, 10 toneladas, imposible. Se aplicó el protocolo dispuesto, que está dispuesto por la Dirección General del Territorio Marítimo, que fue formar un perímetro de seguridad, evitando que se acercaran las personas y no poner en riesgo la seguridad de ellos. Finalmente la ballena ha fallecido aparentemente por asfixia, por lo tanto ha sido un hecho lamentable. Se han hecho, insisto, los esfuerzos mayores para efectivamente poder haberla salvado. Eso lamentablemente no ha podido ocurrir. Entonces, acá hay uno de los ejemplos en que quizás es difícil. Yo me imagino que estando en el momento también hay que velar por la condición de las personas, también por los elementos y todo lo que hay disponible para poder ayudar acá. Pero aquí, claro, la decisión no es fácil, y menos en este caso en que teníamos un animal que no era tan fácil de mover. Hubiera sido un delfín o algo más chico, quizás se podría haber hecho, pero este era un animal bastante grande, y no sabíamos tampoco en qué condición había llegado. Ahora, para ir terminando, ya estamos hablando de estos casos en que ya hay animales en que es posible reflotarlo o que al menos estén vivos, pero también hay muchos casos en que uno va a llegar y el animal ya está muerto. Y aquí me gustaría como ahondar un punto en que eh, hay una oportunidad bastante grande para poder seguir conociendo más sobre estos animales, para conocer además por qué están muriendo, qué es lo que está sucediendo, y que creo que todavía no hemos logrado poder aprovecharlo en su totalidad. Muchas veces estos varamientos, finalmente no hay necropsia, y los animales son enterrados en algunos lugares designados o se entierran en el mismo lugar, y eso queda ahí. El animal quedó y se pueden colectar a lo mejor algunas pocas muestras. Mi experiencia al menos siempre he tenido de que cuando me ha tocado contactar, pido que si me pueden colectar muestras de piel para el estudio genético, y en ese caso no ha habido problema, pero por ejemplo acá aparece una foto de una ballena azul que varó en Magallanes y donde se hizo una necropsia, y ahí estamos entrando en la cavidad, digamos, abdominal de la ballena azul. Y entonces yo creo que es importante quizás avanzar ahora otro paso más en poder también tener como una estandarización sobre qué es lo que se hace cuando hay un animal que está muerto, y tener como claro todo ese procedimiento para poder actuar rápido. Es importante también que los animales no se empiezan a descomponer. Muchas veces también hay que sacarlos pronto de la playa porque también puede ser un foco de infección. Entonces, si eso está como bien organizado y es fácil llamar a todos los involucrados, quizás se pueda utilizar de mejor manera. Entonces, en lo posible hacer una necropsia y tomar muestras estandarizadas. Lo otro que también es importante también mencionar es que yo sé que en Chile realmente no son tantas las personas que son capaces de hacer una necropsia bien hecha. O sea, yo podría hacer una necropsia, yo puedo abrir un animal y algo de conocimiento tengo de la fisiología o de la anatomía, perdón, de un cetáceo, pero realmente yo no soy capaz de poder abrir un animal y poder decir, este animal murió por tal razón. No. Entonces, yo creo que en Chile hay pocas personas que son capaces de eso. Entonces, creo que también tenemos ahí un desarrollo que hay que tener, porque si, por ejemplo, mueren, como ha sucedido, mueren animales y nos dicen, oye, murieron o no por accidente o por actividades navales. Chuta, alguien que sepa llegar a los oídos, sacar estos huesos, las bolas timpánicas y poder hacer un análisis que hable si es que ha habido también un problema de descompresión. Yo no estoy seguro que tenemos en Chile. Entonces, hay que mejorar ahí. Colectar la información morfológica estandarizada también es súper importante. O sea, hay toda una estandarización y eso sería fácil de implementar en cuanto a cuáles son todas las medidas que hay que tomar para poder entonces tener información valiosa sobre los animales.
Registro fotográfico también muchas veces pasa en que se sacan fotos generales, pero no de los lugares como claves que después podrían ayudar, por ejemplo, a identificar especies, a identificar subespecies, poblaciones, individuos incluso. En el caso de la ballena jorobada que les comentaba la semana pasada, por suerte alguien sacó fotos desde arriba de la cola, porque es un indicador del individuo en sí, y este había sido un animal que lo vienen conociendo como casi cerca de los últimos 15 años. Entonces es posible incluso hasta ahondar más en la historia de vida de estos animales. Entonces, pero para eso es importante, por ejemplo, cualquier delfín nariz de botella que vare entre el archipiélago de Humboldt, deberíamos de sacarle una foto a la aleta dorsal, porque hay un catálogo, estos animales están tan bien registrados que podríamos entonces también ahondar en, no solamente cuando están vivos, sino que en qué momento mueren, quiénes son los que mueren, qué sexo, y cosas así. Es importante también, yo creo, el identificar lugares para, y yo entiendo que acá en Coquimbo lo hace, Gerardo me lo había comentado, que hay lugares como designados para hacer el entierro de estos animales, entonces en el futuro es posible, una vez que ya la carne se ha descompuesto y los bichitos ya se la comieron, el poder recuperar estos esqueletos porque son súper valiosos también para hacer investigación. Ahora, hay un ejemplo que les menciono acá abajo, y son las fotos que aparecen, y es que en Nueva Zelanda al menos cuando hay varamientos, ellos realizan estas como digamos, análisis del varamiento, análisis patológico, y publican los reportes. Entonces, hay algo que acá yo creo que también se podría mejorar, y es que muchas personas siempre, y veo en Twitter, sigo al chungungo de Sannapesca, y siempre le preguntan, oye, ya, pero ¿y qué pasó con la ballena que se murió? Y cosas así. Y quizás sería también un buen ejemplo el poder seguir a que también hayan reportes públicos de los animales que aparezcan varados, donde las personas puedan públicamente y abiertamente saber si es que se pudo hacer una necropsia, si se encontraron, no sé, restos de plástico, si a lo mejor el animal estaba completamente sano y no se vio ningún problema. Entonces, yo creo que a lo mejor ahí eso se podría también implementar, y sería también un asunto también de transparencia. Yo sé que en la plataforma de Sennapesca está la estadística de los varamientos, que es un poco distinto. Acá hay quizás un poco más de detalle. Bueno, y creo que con eso termino, y voy a dejar de compartir mi pantalla, porque yo creo que ahora podríamos, ahí sí. No sé, podríamos hacer ronda de preguntas, ¿les parece? Sí, primero agradecerte, Carlos, estaba muy atenta escuchando todo, muy interesante tu presentación, entretenida, los videos, las cosas buenas, las no tan buenas, porque esa es la idea de recibir tu experiencia. Yo le pediría a Gerardo, por favor, que pudiera coordinar las preguntas. ¿Está por ahí, Gerardo? No, sí, ahí está, ahí lo veo. Gerardo, te dejo a cargo de la coordinación de las preguntas. Perfecto, bueno, hay dos preguntas que están en el chat que las voy a leer. La primera es de Marta Riquelme de Valparaíso y nos pregunta cuál sería el término biológico correcto para definir un pinípede en la playa, estos animales que llegan a descansar o a mudar y que no son varamientos. Mira, buena pregunta. Yo en realidad no tengo la respuesta. Y es que finalmente, o sea, como les mencionaba, cuando un pinípede vuelve a tierra por reproducción o a descansar o a mudar, realmente es parte de su ciclo. Entonces, quizás ahí hay que diferenciar en casos en que son especies que no están normalmente en el rango de distribución, o son especies que claramente están heridas, traen, no sé, algo en malle. Claro, sí, no tengo la respuesta, pero como que mi punto principal es que la palabra varamiento o stranding en inglés es como fuertemente asociado con cetáceos, con animales que no deberían de estar en tierra. Entonces, en el caso de los pinípedos, yo creo, y nutrias también, si se llega a encontrar otras changuitas o calfu, claro, ahí no creo que debiéramos de hablar de varamiento. Chungunco pasan mucho menos su tiempo en el mar comparado con los pinípedos, entonces quizás ahí hay que separarlos y mantenerlos de una manera. Pero buena pregunta, voy a ver si que encuentro alguna respuesta para eso, pero ahora no la tengo. Ok, perfecto, gracias. Y hay un comentario de Sergio Cortés que indica, no es lo mismo que esto pensando en arrastrar un cetáceo desde la cola, que lo haga un humano a que se haga a través de una embarcación. Sí, yo creo que ahí también tiene un buen punto. No es lo mismo, ¿no? La cantidad de fuerza, el poder también como manejar la cantidad
de tiraje que uno le vaya a dar a la cola, digamos, para poder sacar al animal va a ser distinto. Hay mucho menos control con una embarcación y claro que hay que no es lo mismo. No, yo creo de todas maneras que la situación ahí en Tongoy era bien difícil ganar. Yo no veo mucho de haber podido ganar eh, en esa situación y no era fácil. Además, había mucha gente que estaba interesada en ayudar. Entonces, ¿cómo moverlo? Al menos en el caso de Nueva Zelanda, les comento que hay una organización que es privada, pero trabaja con la agencia del gobierno, que sería como Pesca, que hay al Departamento de Conservación, y ellos se encargan de tener personas entrenadas y ellos certifican, y es un asunto voluntario. Entonces las personas se certifican a lo largo de toda Nueva Zelanda, y entonces cuando hay un varamiento en un lugar, esta misma organización se encarga de contactar a los que son del lugar, y estas personas llegan, se llama Proyecto Jonah. Y resulta que entonces, ante un varamiento, al tiro inmediatamente, la autoridad tiene a un grupo de voluntarios que ya saben lo que tienen que hacer, además llegan todos con sus uniformes, así que uno los tiene bien identificados quiénes son, y ellos mismos además están entrenados en hacer, pero también en mover a las personas. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, si hubiéramos tenido Proyecto en Tongoy, probablemente hubiéramos tenido, no sé, 5 o 6 que hubieran llegado, pero además hubieran sido capaces o hubieran tratado de coordinar a todo el resto de las personas para que hubiéramos trabajado todos juntos y haber tratado de haber liberado a ese animal si es que se podía. Pero, y actúan muy rápido. Entonces, en ese caso, claro, se ha llegado a ese nivel. Quizás en Chile todavía no tenemos tantos animales varados como para poder implementar algo así, pero hay un modelo ahí quizás a seguir. Perfecto, hay una consulta también de Diego de Puerto Williams que la hace respecto de los marcadores satelitales que se instalan Sí, en las ballenas y en aquellos casos en que hay posibilidad de que queden mal instalados y dañen al sí. ejemplar. Sí, no, de todas maneras, sí, estos dispositivos no son pequeños. Hay algunos dispositivos pequeños que se llaman limpets o como eh, LAPA, que hay unos dispositivos que se pueden pegar a delfines y son mucho más pequeños que los que se utilizan en ballenas. Sí, los que se utilizan en ballenas son bastante grandes y en algunos casos dejan herida bastante grande, bastante fea. Hay en algunos casos en que los animales incluso hasta el mismo cuerpo rechaza, es casi como una astilla, y en un día lo puede rechazar y queda después entonces la cicatriz. Son bastante grandes, pero también hay que pensar que no se ponen animales pequeños, o sea, en realidad se ponen animales que tienen bastante grasa, entonces la idea, y están diseñados para que entren principalmente en la parte de grasa y quizás toquen algo de músculo, pero principalmente es que pueden estar sostenidos por la parte de grasa. Entonces, sí, pero cuando uno las ve son unas marcas, no sé, como más o menos así, es un tubo realmente que se ve impresionante, pero también hay que pensar que el animal es bastante grande y hay que tener una justificación muy grande como para poder usarlo. O sea, yo no lo utilizaría, por ejemplo, acá hemos estado conversando, hicimos el marcaje de 6 animales, además no estamos marcando todos, solamente 6 se marcaron acá de ballena fin. Además, hay todo un estudio antes para saber, ustedes saben que la grasa también está distribuida en distintas proporciones en el cuerpo, como en nosotros también, entonces se ponía en un lugar donde la capa de grasa más o menos debiera estar como entre 40 a 30 centímetros, que entonces permitiría que la marca estuviera en el sector de la grasa. Y entonces el asunto fue que hemos estado conversando ya, ok, en ese momento cuando los pusimos queríamos saber el movimiento de los animales durante el tiempo que están comiendo acá. Entonces lo marcamos en noviembre. Entonces ahora estamos interesados, por ejemplo, en la migración. Ya, ok, entonces, pero para hacerlo, entonces tendríamos que marcar animales ya casi cuando se van a ir de acá del archipiélago Humboldt para saber a dónde van. Pero te fijas que tiene que haber una pregunta y una razón bien buena para poder hacerlo, porque si no, marcar por marcar, volver a marcar en noviembre, por ejemplo, no tendría sentido. Repetir lo que ya hicimos para aumentar el tamaño muestreal, creo que no nos serviría. Pero sí que tiene toda la razón Puerto Williams, que no tuve la fortuna. Ah, no, si yo fui a un varamiento ahí en Puerto Williams de calderones de aleta larga. Y es que son grandes, se ven bastante grandes. Sí. Ok, perfecto. Y una consulta, bueno, tú lo mencionaste en la presentación, pero que hace Roberto, respecto de si existe alguna hipótesis de por qué solo vararon ballenas 6 producto de las toxinas en el Golfo de Penas. Sí, sabes que ahí tenemos todavía, yo creo que bastante por ahondar, porque
si fueran solamente toxinas, y entonces uno hubiera esperado que hubieran aparecido aves, pinípedos, porque hay en el sector de los canales, digamos, la trama trófica, las ballenas no son los únicos que están comiendo munida, o digamos plancton. Entonces, fue bien extraño que solamente afectara a ballenas 6. Ahora, creo que ahí es bien interesante esta hipótesis que está empezando a aparecer, y la gente de William, de seguro que les ha tocado ya varias veces ir a ver estos varamientos de ballenas 6 que han resultado finalmente por ataque de orca. En el último caso, a lo mejor ahí William nos podría contar más, pero me recuerdo que fueron 6 ballenas 6 que vararon finalmente producto de que habían estado siendo perseguidas por orca. Entonces, chuta, a lo mejor realmente la explicación de las toxinas quizás no es tan buena, y quizás la explicación de una depredación sea una explicación mejor, pero hasta el momento no lo estamos considerando tanto. Sí, ahí dice los islotes de Holger que fuimos a ver esos calderones. Sí. Marta también consulta si cree que Pesca debiera llevar un registro independiente para cetáceos que incluya alistamientos o solo varamientos. Sí, sí, avistamiento me imagino que se refiere. ¿Sabes que yo creo que sí? Yo sugeriría que en la manera de reportar se separaran los cetáceos con respecto a todo lo que está asociado con pinípedo y también, bueno, nutria. Pero también incluso cuando vi ayer mismo en la noche estuve bajando la planilla, que está bien actualizada hasta finales del 2020. Incluso aparecen también pingüinos y tortugas, si recuerdo bien. Entonces creo yo que sería mucho mejor poder separar, porque además los intereses, las acciones también son distintas. Para pingüinos, no sé, para tortugas y para lobos marinos acá en la región de Coquimbo, probablemente se contactarían con el centro de rescate de la Universidad Católica del Norte, irían para allá y ahí se tratarían los animales, pero les diga, si hay cetáceos es otra cosa, es otro asunto. Entonces yo sugeriría separarlo. Pero de todas maneras lo que sí rescato que la estadística está bastante buena porque se mantienen todos los registros ahí, y creo que eso ha sido un acierto que ha cambiado en los últimos años, que antes no teníamos. Cuando yo estaba más joven y partí con esto, no teníamos, los registros en realidad los llevaban las ONG, el CODEF en ese momento, que tenía una red de avistamiento cetáceo, pero ahora está súper bien que está centralizado. Entonces tenemos una base de datos absolutamente completa. O sea, si no es en la pesca o la armada, tienen la mejor cobertura a lo largo de todo Chile. En estos momentos podemos tener una idea mucho más cercana a qué está sucediendo con los varamientos de cetáceos. Ok, perfecto. Diego quería hacer una consulta directa a través del micrófono. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Súper bien. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, especialmente Carlos. Te quería hacer una consulta. Cuando viniste el lote de Holger, tú viniste en un buque armado y hiciste necropsia. Sí. Entonces yo fui tu ayudante porque no me recordaba, pero sí. Oh, qué bueno. Sí. Sí, fuimos esa vez con la gente, también andaban de Santiago, de la CCC y de Argentina, que vino Miguel Íñiguez, claro. Sí. Eran como 10 Calderón, el 2008 12. Fue en agosto, 12. Sí. Oye, te quería consultar con respecto a los marcadores o dispositivos que se instalan en estos grandes cetáceos, porque yo vi una foto donde de la ballena, me parece que era una 6 la que varó o fue golpeada por una embarcación, que al final se definió que esa fue la causa de muerte, probablemente, pero tenía una herida bastante grande y tenía un proceso infeccioso donde fue la herida. Esa, sí. La última consulta para que nos responda es que nos hemos estado dando cuenta acá que el tema del aparamiento de ballenas 6 principalmente, que no tiene mucha relación con la pesca artesanal, porque las ballenas jorobadas están más vinculadas a la pesca artesanal porque tienen una mayor envergadura, sus aletas pectorales son más largas, ocupan son más anchas, entonces quedan con mayor probabilidad de quedar enredadas en estos cabos que forman seno de las líneas de trampa de centolla y centollón. Entonces, estas ballenas, tenemos este comportamiento de estas manadas de orca, que al parecer es una, porque hemos identificado algunos individuos a través de su aleta, que tienen más unas muescas,
Entonces estamos haciendo una especie de investigación o algo un poquito más detallada, porque hace poco vimos 25/6, hace unos días atrás, y tomamos fotos, gente se reunió porque fue un espectáculo, y yo no me percaté, pero estábamos viendo una foto y ahí nuevamente el grupo de orcas que habían llevado dentro de la bahía a dos ballenas 6, una cría y una hembra. Y llegó un buque armado y la pudieron escapar de esta nueva encerrona. Entonces, eso se está haciendo común. Yo no sé si habrá más reportes en otros lados, pero principalmente atacan a este grupo de ballenas, a ballenas 6 por orca. Eso es lo que te quería comentar. Sí, sí, sabes que absolutamente, yo creo que, bueno, primero lo de la marca. Sí, de todas maneras, esta marca es invasiva. Entonces, hay casos y se ha reportado en el mundo, dentro del desarrollo de las marcas, está el que se supone que, no sé, la marca tiene que venir estéril, cuando se va a poner, se tiene que esterilizar antes de ponerla. Pero sí, sigue siendo un elemento invasivo y todavía no está muy claro que hay individuos en los que queda adentro y no hay ni un problema y lo único que uno ve es la antenita, pero el de la ballena 6 de Porvenir, que lo alcancé a mostrar ahí un poco la foto, ya estaba empezando a salir. Entonces, y probablemente eso era parte del rechazo del cuerpo para esta marca. Y claro, queda infectado ese sector. Muchas veces, hay veces en que queda muy mal infectado y se ve feísimo el asunto. Hay otras veces que queda después como una marca blanca. Entonces, en el desarrollo de estas marcas, cada vez más están tratando de minimizarlas, de achicarlas, y de que obviamente que tengan menor impacto sobre las ballenas y que puedan entregar mayor información. Entonces, ahí hay harto desarrollo y como te digo, yo creo que eso hay que tener una muy buena razón para poder ponerla, no ponerla por poner. Y con respecto a lo de las orcas y la ballena 6, sí, de todas maneras que yo tengo la impresión de que es un asunto primero relativamente nuevo. O sea, veamos, como te decía, yo vengo hace un poco rato ya viendo esto de los cetáceos, no hay registro realmente de ballenas 6 a ese nivel como estamos registrando ahora en Magallanes y también lo que estaba pasando ahí en el Golfo de Pena, no sé, 20 años atrás. Y no es que no habían ojos, pues si en Magallanes estaba, no sé, Walter Silfi, Claudio Venegas, había gente, digamos, trabajando en el lugar, después Jorge Guillo, no sé, ha habido personas interesadas en cetáceos, por ejemplo en Magallanes, y no hay registro en realidad de esto, presencia de ballenas 6 en los canales. O sea, Punta Arenas ahora, la gente reporta en Punta Arenas desde la costanera que se ven las ballenas 6. Entonces, yo creo que ahí hay un cambio que ha estado sucediendo y quizás podría estar explicado por la moratoria de ballenas que comenzó por ahí por el 85, 86, o sea, ya llevamos, no sé, casi 40 años de que no han sido cazadas, esta ballena 6, pero también de la ballena jorobada y otras especies, y entonces que los tamaños poblacionales empiecen a aumentar. Entonces, estamos teniendo mayor cantidad de animales porque también están aumentando en número. Pero también puede ser un evento nuevo que se metan a lugares donde encuentran comida, y entonces, obviamente, que llegan estos y a la cola van a llegar los predadores, en este caso las orcas. Y como dices tú, está cada vez siendo más reportado predación de orcas sobre ballenas en todo el sector de los canales en el sur de Chile al menos, y han quedado súper bien documentadas. Hay muchos videos ahora en que podemos ver todo, o sea, desde el seguimiento de las orcas con los animales hasta el momento, incluso hasta que vara. Ahí en Williams ustedes tienen unos videos increíbles también hasta incluso las ballenas ya estaban empezando a masticar y se ve la sangre, se ve todo, o sea, toda la predación, y la ballena 6 quedó varada, murió y después creo que está ahí en el museo, incluso ahora ya los huesos. Es increíble realmente toda la documentación de un fenómeno que no es tan antiguo, digamos, es relativamente nuevo. Sí, ahí lo estamos ordenando para tener un informe, ya se hizo algo. Y lo otro que, para terminar, con respecto al tema del COVID, que tuvo un gran efecto sobre el tránsito de embarcaciones, de grandes embarcaciones en el Canal Vigle. Se acabaron los cruceros, los transportes de pasajeros, los viajes de crucero desde Ushuaia a la Antártida. Entonces siempre había un flujo grande de grandes buques y grandes transatlánticos, o sea, me imagino de barcos gigantes que llegaban acá. Entonces eso ya no está, ya no se ve. Entonces eso ha permitido también a la gente visualizar también el tránsito de
estos grandes cetáceos que van nadando, ven cuando su resoplido, se avisan y la gente va y es convocada, digamos, naturalmente a verlo. Entonces eso también ha generado mayor reporte, mayor información que nos ha permitido visualizarlo. Quizás antes igual ocurría, pero no se veían de igual manera. Gracias. Sí, no, ese es buen punto también. O sea, ha disminuido mucho el tráfico marítimo también. Quizás eso también ayuda a que haya mayor presencia de animales. Sí. Ok, bueno, dos consultas, las últimas dos para que no nos pasemos en el tiempo. La primera la hace Burgos de Caldera y pregunta si existe forma de determinar, considerando la descomposición del animal, si es factible o no hacer una necropsia. Y la última, que es de Manuel Alvarado, que es cuál es la mejor forma de establecer una coordinación con la comunidad local para tener buen éxito en el tema del reflotamiento de cetáceos. Mm. Ya. Sí, mira, con respecto a la primera, la de Eric, finalmente, o sea, el animal tiene que estar fresco. Finalmente es eso. O sea, si el animal está fresco y uno, no sé, Eric estuvo hace poquito con delfín común que varó ahí en Huasco. Ese animal estaba absolutamente fresco, perfecto para haber hecho la necropsia, porque si ya los organismos están un poco en descomposición, y uno lo ve por cómo está la piel y el aspecto en general, adentro ya está muy descompuesto. Entonces casi no vale la pena meterse, a menos que, por ejemplo, el foco sea, vamos a empezar a abrir todos los animales el estómago para ver si tienen plástico. Porque ahí da lo mismo el estado de composición o de descomposición en que esté el animal, vamos a poder ser capaces de sacar el estómago entero y todo el intestino y poder ver entonces si hay restos de plástico que se van a mantener. Entonces, yo creo que va a depender también de cuál va a ser el objetivo. Pero si quiero tener información sobre, por ejemplo, por qué están varando las ballenas 6, tengo que tener un animal completamente fresco para poder entonces asociarlo con las causas. Entonces eso va a requerir yo un poco, como digo, de la pregunta que se quiera responder. Y lo otro que decía Manuel sobre recomendaciones para coordinar con las comunidades locales, yo lo que primero creo que diría es que sí, es importante que esa coordinación suceda, porque las personas quieren participar finalmente. Entonces, el dejarlos alejados quizás no ayuda mucho porque finalmente uno es el que recibe finalmente todas las críticas. Pero al menos si las personas pueden participar y ayudar en algo, yo creo que los hace partícipes del mismo problema incluso. Entonces, claro, la coordinación puede ayudar teniendo personas que sean los que se comunican con los que quieran participar, llamarlos finalmente, decir, oye, vamos a hacer esto, les pedimos su cooperación, pero los que van a cooperar tienen que estar completamente conscientes de que es un asunto riesgoso, cada uno participa a su propio riesgo, si algo pasa, ustedes cada uno son responsables, entonces los que se quieran mantener un poco alejados y solamente mirar, por favor, súper bien, manténganse más alejados, los que van a trabajar, conversemos ahora y organicémonos entonces. Entonces, yo creo que hay que tomar la iniciativa, incluirlo, como dice, utilizar quizás un megáfono ayuda bastante. Es importante tener a alguien que sea el que también diga lo que hay que hacer para evitar que las personas tomen también su propia iniciativa. Entonces yo creo que ahí también hay varias cosas que se podrían como organizar de manera sencilla para mejorar la participación finalmente de las personas. Ok, muchas gracias. Y bueno, aprovecho de entregarte un saludo de Mauricio Ulloa, que se va a comunicar conmigo. Me dice que no pudo estar presente porque en este rato le está haciendo la necropsia de la ballena azul que varó en Ah, Chaitén. sí, súper, qué bueno que anda por allá. No, tienen una muy buena razón. Gracias. Eso, ok, ya pues, directora, estamos entonces. Bueno, agradecer en primer lugar a Carlos por su presentación, como lo decía hace un rato atrás, que estaba muy, muy interesante, con una cantidad de participantes muy grande. Y para los que no pudieron estar, esto lo vamos a después difundir porque se está grabando. Así que muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos por el interés y por las preguntas también. Tenemos desde Puerto Williams que nos están acompañando, es una de las cosas buenas de disponer de esta tecnología, pasando por la zona centro y más al norte, así que muchas gracias, gracias a todos y nos faltará oportunidad, Carlos, que te saquemos el jugo de nuevo. Sí, ningún problema, yo feliz de poder ayudarlo en todo lo que se pueda, así que les Muy mando un saludo amable. a todos
qué bueno verlos por acá y bueno, para que nos veamos en la playa en algún momento. Cuídense mucho. Sí, a cuidarse, eso es lo más importante. Gracias, Carlos. No se olviden. Adiós. Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao. Chao, Carlos, gracias. Gracias. Chao, gracias, Carlos. Chao, muchas gracias. Súper entretenido, didáctico. Chao, gracias a todos. Chao, chao. Adiós, gracias. Sí, muchas gracias. Excelente presentación. Felicitaciones.